Hola, buenas, mi nombre es Andrés Ibáñez, estudiante de licenciatura en Filosofía de Uniminuto. Y hoy vamos a hacer una interpretación de un álbum de literatura infantil. Para este caso hemos tomado el cuento de Pinocho, el cual pues relata su historia de que un carpintero llamado Gestepo construye un muñeco, un títere de madera, a quien llamó Pinocho, pero este señor se sentía solo y pues había querido tener un hijo toda su vida, cosa que no había sido posible. Entonces, una vez terminado su trabajo, eh, dijo para sí, expresando su deseo: cómo me gustaría que tuviese vida y fuese un niño de verdad. Entonces, como el hombre era una buena persona, había tenido una vida coherente y sentimientos sinceros, eh, un hada mágica le cumplió este deseo al carpintero, dándole vida a Pinocho. Una vez esta construcción de este carpintero cobró vida, lo matriculó a un colegio para que aprendiera a relacionarse con otros niños y para que tuviese una vida normal, no como un objeto de madera. Entonces Pinocho pues comenzó a ir al colegio. Tenía como acompañante permanente a un grillo al que llaman Pepito. Se puede decir que este grillo era su conciencia, pues era quien le daba los consejos y las maneras en cómo se debía comportar y demás. Pero Pinocho, nos dice el cuento, al igual que otros niños, en lugar de ir a la escuela a aprender, prefería ir a divertirse. Entonces no le hacía caso a los consejos que el grillo le daba. Un día, pues Pinocho se fue a un teatro de títeres y pues el dueño de ese teatro, cuando lo vio, se impresionó por su aspecto y pensó para sí que se haría muy rico si tuviese a Pinocho con él. Entonces, a pesar de las recomendaciones que el grillo le daba a Pinocho, pues este no quiso hacerle caso. Trabajó unos días para el titiritero, con la esperanza de ganar algo de dinero también, pero lo que hizo el titiritero fue encerrarlo en una jaula y tenerlo como esclavo. Ya cuando se pudo liberar, mmm, tomó dos monedas que el titiritero se le había dado, pero fue engañado por dos ladrones que le dijeron que si enterraban las dos monedas, luego iba a tener otras más, como fruto de esa, digamos, semilla que se había enterrado. Entonces, pues esto no fue así. Pinocho volvió a su casa. Junto con el grillo se dieron cuenta de que estaban solos, ya que el carpintero había salido en su búsqueda. Entonces decidieron ir a buscarlo, pero en el camino Pinocho se distrajo con otros niños que se iban a la ciudad de los juegos. Entonces Pinocho, en lugar de seguir con la búsqueda de su papá, lo que hizo fue irse a la ciudad de juegos con los otros niños y allí se distrajo unos días, incluso olvidando la tarea que tenía pendiente. Ya cuando entró en sí y aceptó los consejos del grillo, volvieron en la búsqueda de su padre. Se dieron cuenta que este estaba en graves problemas, ya que se lo había comido una ballena. Pinocho, en su afán de rescatarlo, hace que la ballena estornude y pues recupera a su padre. Cabe resaltar que en la ciudad de juegos Pinocho se estaba convirtiendo en un burro a causa pues también de las mentiras que estaba diciendo. Era un niño mentiroso. El hada volvió en su ayuda, le devolvió su forma normal, pero le advirtió que cada vez que dijera una mentira le iba a crecer la nariz. Entonces es como la característica más importante de este personaje, pues que le crece la nariz cuando dice una mentira. Pero al final del cuento, pues Pinocho empieza a acatar los consejos que el grillo le da o le está dando, y pues recupera a su padre y pues Pinocho fueron felices. Termina este cuento. Entonces
habiendo terminado la descripción de este cuento, esta interpretación literaria está dirigida más que todo a la población infantil, de niños y niñas de primaria, en tanto resulta pertinente ya que ellos se encuentran en sus primeros años de formación. Esto partiendo también de los postulados de Riquer, de estas narrativas que son experiencias de vida. Entonces encontramos que un aprendizaje ético, pues desde el punto de vista de Riquer, no pretende formar personas más instruidas, sino que sean moralmente más razonables, es decir, hacer mejores juicios, modificarlos cuando estos sean equivocados y demás. Entonces partimos desde este punto de vista de narrativas de Riquer, en que una formación ética en los niños no es formarlos para que sean más instruidos, más inteligentes, sino más bien para que sean mejores personas razonables. Entonces, para este caso, formulamos 3 preguntas. Una de ellas ¿es bueno decir mentiras? Desde el punto de vista de nuestra cultura y demás, no es bueno decir mentiras, pero en algún momento de nuestras vidas lo hemos hecho, ya sea para bien o para mal. Una mentira puede ser para bien en el sentido de que se beneficia, hay un bien mayor, hay un beneficio mayor para el resto de las personas. Entonces tenemos otra pregunta, y es cómo los deseos influyen, interpelan o afectan la vida del ser humano. En tanto, pues vemos como este carpintero, en medio de su deseo de querer un hijo, se le cumple por medio de un acto mágico desde este cuento. Entonces los deseos, digamos que no son malos si se tienen buenas intenciones con ellos, porque nosotros los seres humanos no somos solamente razón, también somos emociones y sentimientos, y pues esas emociones y esos sentimientos despiertan deseos, despiertan cosas que queremos hacer, que anhelamos. Entonces, en ese sentido, somos razón, pero también somos sin razón, si se quiere, somos sentimientos, somos emociones, somos pasionales. Y pues una tercera pregunta, y es ¿cuál debe ser nuestro actuar responsable? A quien legítimamente debemos obedecer. En este sentido, y teniendo en cuenta la población que escogimos, de los niños, pues legítimamente serían nuestros padres. Obviamente no solamente a ellos deberíamos obedecer, sino en un punto de vista más general a las personas mayores. Pero recuerden que una formación ética y moral, desde el punto de vista que tomamos, es formar personas más razonables, más conscientes de la realidad, y si se quiere, más crítica. Entonces encontramos esta pregunta también idónea a que cuál debería ser nuestro actuar responsable, a quien legítimamente debemos obedecer. Y pues, como un cuarto punto, el análisis que hacemos sobre esta actividad es que la literatura es un instrumento, también desde el punto de vista de Riquer, de sabiduría. La literatura, pues por ejemplo, este cuento como tal no fue escrito con intención filosófica, o no es un cuento filosófico, pero podemos hacer de ese cuento susceptible de análisis filosófico. Entonces esta interpretación de álbum de literatura infantil es una actividad pertinente, teniendo en cuenta las realidades que vivimos, por ejemplo nosotros en Colombia, la educación como tal de nuestro país, todas estas falencias y fortalezas que tiene la educación en Colombia. Entonces este tipo de actividades ayudan
hacer un análisis reflexivo en torno a nuestro contexto particular, a nuestro contexto actual. Y pues como pregunta final, para dejar como el análisis, ¿qué se entiende eso de ser buenos amigos? ¿Qué vendría a ser la amistad aquí en el marco de este cuento? Entonces, así las cosas, les dejo este pequeño análisis, esta pequeña reflexión y pues esta pregunta para analizarla de manera interior si se quiere o con quienes lo deseen. Muchas gracias.